Buenas tardes, el día de hoy estoy de nuevo aquí con los chavos de mi gala. Alan, que la otra vez le dije Luis muchas veces, no sé por qué, güey, no sé por qué, hay una conexión semántica. Está bien. Ahora no van a saber si realmente ese es mi nombre, güey. Puede que tampoco Alan sea mi nombre, güey, entonces está ¿Mi bien. nombre es Roberto? Robertito, y ¿Seguro? pues yo su servidor. El día de hoy vamos a hablar sobre izquierda indefinida, sobre pues, la importancia de... Pues yo lo quería enfocar como hablar sobre qué es izquierda, qué es una verdadera izquierda, o si siquiera la forma de decir izquierda es válido, y también para empezar a unirnos como frentes, porque realmente yo también lo había leído en el libro que les contaba de la Declaración de La Habana, que realmente ¿por qué nos estamos peleando todos, o sea, por cosas tan absurdas como lo realmente ortodoxo? O sea, por ejemplo, aquí en Torreón, lo que comentamos ahorita, de que existen grupos comunistas, socialistas, que son así muy ortodoxos, que dicen, no, es que las cosas tienen que ser así y nosotros somos pendejos, ¿sabes? Entonces, me gustaría definir qué es izquierda, qué no es izquierda, quiénes son los reales enemigos y qué queremos lograr como frente unido. Más que nombrarnos como socialistas o anarquistas, porque hasta cierto punto, pues, esa es una forma de separarnos. Entonces, me gustaría que empezáramos desde dónde viene la izquierda y la derecha. La definición de izquierda-derecha... Te lo tienes que poner así como que perdón. cerquitas. El término de izquierda-derecha pues empieza desde la Revolución Francesa, cuando y simplemente es por casualidad de que unos tipos se sentaron de un lado y otros tipos se sentaron del otro lado. Y eso perpetuó una discusión que hasta hoy día sigue manteniéndonos como perros y gatos, ¿no? De que cuál es mejor, si a la izquierda o a la derecha. El otro día lo que te comentaba, de que ya la discusión ya no debe ser tanto de izquierda y derecha, porque ambas persiguen lo mismo, según entre ellos, el bienestar común o el orden, mejor, basado en reglas. Pero sin embargo ahorita los que están dirigiendo el rumbo no solamente de la sociedad, sino del mundo, hacen todo menos respetar el marco jurídico. O sea, quieren que las personas y la sociedad respeten las reglas, pero ellos se brincan el marco jurídico nacional e internacional, siempre y cuando para llegar a sus objetivos. Y fíjate, no me quisiera ir tan lejos de lo mismo de los franceses, porque hasta cierto punto fue un cambio de silla, ¿sabes? O sea, venían de este absolutismo donde el rey era dueño de todo, y luego vienen los aristócratas, que justamente se posicionan como la derecha. Y hasta cierto punto viene este cambio de silla donde, pues, o sea, no es un real cambio, o sea, no cambian realmente las condiciones, simplemente cambiamos como de no tener un rey absoluto a tener rey de varios feudos, por así decirlo, ¿no? Es como un amigo me decía que las extremas no son buenas porque en los extremos se juntan. Y en este caso, pues podemos decirlo que tanto los aristócratas como el proletariado tenían un mismo objetivo, que era tumbar al rey. Sí. Pero una vez cumplido el objetivo, pues no hay un plan de trabajo, sino que es lo que estamos discutiendo el otro día de los socialistas, que están esperando un golpe de estado militar para después hacer, pero no tienen ningún plan para cuando lleguen. Sí. Y lo que buscan es a través de la violencia. Yo pienso que la discusión se debe de diluir y se debe de cambiar a otros términos, no de izquierda y derecha, sino lo que son entre idiotas, estúpidos y humanos. ¿A qué me refiero con esto? Y no es para ofender, sino es para la autocrítica y la autotrascendencia de quiénes son los idiotas, quiénes son los estúpidos y quiénes son los humanos. En este caso, los idiotas vienen desde del origen etimológico, que viene del idios, que se le describía a la persona que solamente veía por los intereses personales y despreciaba todo aquel beneficio público. Entonces, podemos decírselo como ahorita los conocemos como los egoístas. Sí. El idiota es paralelo igual al egoísta. Y el estúpido, al menos el que describe Cipolla, es un economista italiano, que el estúpido lo describe como el ser más peligroso del mundo, de la naturaleza, porque es aquel que solamente quiere verte perder, no importa si aún a él mismo le afecta, como por ejemplo las personas que piden una invasión extranjera a su propio país,
que no les importa si a esto les afecte, como precisamente los venezolanos que votaron en Estados Unidos, que después fueron deportados por el mismo ICE. Entonces, esos son los estúpidos, que nomás buscan meter el pie, hacer que el otro no avance, que no gane, simplemente porque la persona, el instinto así se lo indica. Sí. Nada más meterle el pie. Es como describimos al cangrejo mexicano, ¿no? Que cuando vemos a uno que está avanzando, lo jalamos para que todos sigamos en la miseria. Sí. Entonces, eso es para mí el estúpido, que si te fijas, pues hay muchas discusiones. Cuando pasó lo de las manifestaciones que hicimos en Abastos e Independencia, hubo comentarios en Face que sí calientan, la neta, porque te hacen sentir menos, buscan hacerte sentir vergüenza o una derrota moral de lo que estás haciendo, aun cuando a ellos les beneficia lo que, lo que se estaba buscando. Y una persona que decía, pues a mí no me importa que tumben 100 árboles con tal de que tenga 9 segundos para llegar más rápido a mi casa y ver a mis hijos. Y así como que, güey, pues si realmente te importa llegar más rápido a tu casa, pues pelea por las 40 horas. Eso, ¿no? Te iba a decir, güey, o sea... para que salgas una hora más, o tengas otro día extra para poder pasar tiempo con tu familia y no derramar 350 millones para ahorrarte 9 segundos. O sea, eso, volvemos al mismo, es una estupidez. Sí, no, o sea, y es totalmente, o sea, los estúpidos realmente no, como tienen un desconocimiento tan grande de las cosas, no saben qué afecciones tienen sus palabras o sus acciones. La ignorancia es atrevida. Sí, o sea, y si realmente supieran, pues se hubieran unido al frente, güey. Sí, porque, o sea, o se hubieran unido al frente o se hubieran manifestado por otras formas de traslados, como un metro, el metrobús, no sé. Sí. O sea, hay muchas formas que tenemos para reducir el tráfico que no vemos, pero yo creo que por el desconocimiento. Y el estúpido va muy relacionado con eso. O sea, es desconocimiento con estupidez. Y luego justamente, o sea, el tema de las discusiones que se dan regularmente entre diferentes grupos que se plantean, digamos, dentro de un universo que se conoce como izquierdas. Uh-huh. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, esas definiciones, toda definición es una definición líquida? O sea, va cambiando, va evolucionando. Sí. Por ejemplo, si quisiéramos tomar tal cual la distinción de izquierda y derecha, como fue en la Revolución Francesa, pues vamos a ver que mucho de lo que se consideraba hacia la izquierda, pues es la derecha. Sí. Porque en ese caso, ¿quiénes eran los que estaban del lado izquierdo? Los aristócratas no, sino los burgueses, sí, que eran los que realmente querían salir de ese régimen totalmente autoritario de una sola figura de autoridad. Pero siguen siendo burgueses. Ellos no buscaban como tal el voto para todos. De hecho, las primeras formas de voto era para solamente gente que tuviera una propiedad o cierta cantidad de propiedad. Eso te decir, o sea, como que está como que... Es como que el absolutismo justamente llega a su fase final. Se está despellejando porque hasta la gente ya empieza a tener propiedades. Uh-huh. Y eso permite que se den este tipo de ideas. O sea, justamente se están dando las condiciones para... Pues, por ejemplo, ahorita que están dando las condiciones para la caída del capitalismo, o sea, muy, muy temprano apenas. Bueno, se decía desde hace 100 años, ¿no? Pero, o sea, justamente las condiciones permiten que haya los cambios, ¿no? Ajá. O sea, y justamente vienen de esto, porque me equivoqué de decir, no son aristócratas. Ya después de la revolución creo que se vuelven aristócratas, ¿no? Ajá, sí, o sea... Al final de cuentas, esta frase que normalmente dicen de que el poder corrompe, o sea, más bien el poder corrompe siempre y cuando se quede en las manos de unos pocos. Es ahí donde principalmente corrompe. Pero lo que se me hace chistoso es ver cómo esta discusión de izquierda y derecha es algo que va avanzando en el contexto histórico, van evolucionando, van cambiando. Y aún así llegamos todavía a problemáticas muy similares a las de esa época. Por ejemplo, antes que se discutía, los que tienen propiedad son los únicos que pueden votar y los que estén estudiados. Bueno, pues ese tipo de opinión sí me las topo regularmente en Facebook o en otros lugares. Sí. De que, ¿por qué los pobres quieren tener tantos hijos? Sí. Los pobres no deberían de tener hijos. Solamente la gente que tenga grado universitario tendría derecho a votar o cosas por el estilo. O sea, son discusiones que, a pesar de que muchas veces nos plantean como esta evolución, bebemos, yo creo que ahorita en esta época tecnológica, mucha del idealismo que tenían en el Renacimiento. Este idealismo que tenían de que vamos progresando, la razón nos va a llegar hacia lugares mejores, y pues muchas veces la razón te lleva a Auschwitz. Sí, una razón, pero hasta cierto punto va mal interpretada. Es que ese es el problema. Yo creo que ese es el problema. O sea, como el mismo desconocimiento de los estúpidos hace interpretar las cosas de maneras
muy absurdas por lo mismo de su desconocimiento. O sea, imagínate Hitler, o sea, se aventó directo a Schopenhauer, a Nietzsche, sin leer a otros pensadores antes. ¿Y cómo lo va a interpretar, güey? Hasta cierto punto lo interpreta desde su posición de abusado, o sea... ¿Y qué se quiere convertir el abusado? En el abusador. Y justamente me gusta la distinción que haces de idiota y de estúpido. Pero Continúa. Decía que esta distinción entre idiota y estúpido me gusta mucho porque también es otra vez cómo enfrentamos a ese que es el que está en contra de nosotros. Cómo nos acercamos a él o cómo directamente entramos en conflicto. Porque, por ejemplo, me acuerdo en los diálogos de Platón y todo esto, cuando hacía mención Sócrates y hacía una distinción sobre, bueno, le preguntaban, ¿existe el mal, existe el bien, existe la gente buena, la gente mala? Y él simplemente los distinguía como la gente ignorante y aquellos que ignoran menos. Entonces yo siento que es un poquito hacia ese lado. Y más ahorita en un contexto donde tenemos tanta información no quiero, más bien tantos datos en el aire, tanto texto revoloteando en redes y tantos videos. Ya por ejemplo antes el problema era de dónde saco la información, ahora el problema de dónde filtro esta información. Sí. Entonces, es entendible que desde un punto de vista del otro, del de que ahorita vamos a englobarlo como esta cosa etérea que vamos a decir derechas, nos vea como el enemigo. Y hasta qué punto el diálogo con el que estamos dando esa distinción entre izquierda y derecha, pues también es una distinción antagónica. Sí. Es una distinción antagónica que muchas veces, tal vez de aquel lado, no vean que algunas de las cosas que se buscan de este lado no son técnicamente para chingarlo, o sea, son incluso con el beneficio de otros. Pero también yo planteo la cuestión, ¿cuántas de las cosas que ocurren de aquel lado estamos ignorando? Que es información que podría plantear buenos reflexiones de este lado. Sí, o sea, yo lo que estaba pensando es de que justamente, o sea, lo hablaba con Roberto de que, o sea, existen subidiomas en el sentido de que probablemente no estamos hablando con la gente de derecha en su idioma. O sea, porque muchas veces la gente de izquierda, como me da mucha risa esto, pero, o sea, como si estudiamos, terminamos tendiendo mucho a tecnicismos, a cosas que ellos no pueden entender. Hasta cierto punto hay que entender de que están llenos de propaganda, o sea, imagínate, toda tu vida te vienen diciendo que la gente roja, que Cuba vale verga y Venezuela está igual. ¿Cómo tú vas a pensar Diferente, ¿no? que sí, o sea... Y hasta cierto punto hay que tomar en cuenta de que estos procesos son procesos calóricos, emocionales que cuestan, o sea, cambiar de opinión es algo muy complicado, doloroso, o sea, y es algo a lo que no estamos dispuestos porque justamente por redes sociales, todos queremos que sea satisfacción, todos queremos que sea felicidad. Y justamente estos procesos que son dolorosos, que son hasta aburridos, o sea, el leer un libro tiene que ser aburrido porque necesita esa necesidad de reflexión, necesita que tú pienses, que tú veas las cosas y digas, güey, no entiendo nada, lo tengo que volver a leer. O sea, esos procesos de reflexión justamente no existen en redes sociales porque ya te lo dan todo molido, o sea, ya te lo dan todo masticado. Y justamente yo creo que entramos en una época donde, como de comodidad. En el sentido de que, pues, o sea, realmente, porque yo cuando yo era joven, o sea, yo me desarrollé en este entorno total, o sea, yo nací casi con celular. Entonces, yo me acuerdo que de pequeño yo siempre decía, güey, ¿para qué leemos libros? O sea, se me hace una pendejada si puedo ver un video de 10 minutos, ¿no? Sí. O sea, y justamente ese es el problema, o sea, de que vemos más factible gastar 10 minutos para entender un concepto que no entendemos, o sea, es simplemente la interpretación de alguien más, en vez de meternos a los putazos como debería de ser, ¿no? También hay mucho interés, también hay que tomar en cuenta de que justamente los sistemas están diseñados para esto. O sea, por ejemplo, yo que estudio comunicación me doy cuenta de que justamente no se da nada de cosas de teoría crítica, de ver qué es propaganda, no se da nada de eso, o sea, simplemente te dan el papel, habla lo que tienes que decir y chingó su madre. Y yo creo que muchas de esas cosas se tratan de eso, o sea, hasta cierto punto yo creo que es parte del sistema el mantenernos tanto tiempo entre camiones, entre taxis, entre todo eso, porque justamente no te dan el tiempo de pensar. Y también va relacionado junto a la lucha de las 40 horas, pero justamente este tiempo que no tenemos para pensar nos ha llevado a justamente querer aceptar todo
masticado, porque realmente llegas a casa, llegas trabajando 10, 12 horas, 1 hora en el camión. ¿Cómo quieres estar completo para echarte un podcast de psicología o de mejorarte a ti mismo? Está muy cabrón. O sea, hasta cierto punto las condiciones no nos permiten seguir aprendiendo, o sea, hasta cierto punto, pues, o sea, en la Edad Media, o sea, justamente cuando empieza el Renacimiento, pues esta gente tiene mucho tiempo libre, o sea, sí, o sea, vas a Arabas, hacías tu jale, pero después, ¿qué tenían? Teatro, tenían obras de arte, o sea, podían ir a las calles a ver esas cosas, justo que nosotros no tenemos, o sea, Bueno, ellos trabajan la mitad del día, nosotros sí no. los tenemos ahorita en la tele, pero Sí. es puro contenido basura. Por ejemplo, ahorita en La Casa de los Famosos es un remake, un refrito de lo que fue en su momento Big Brother. Sí. Que tiempo después supe a qué se refería el Gran Hermano, que era una obra de George Orwell. Sí, sí, sí. Ya después dije, ¡buah! Y algo que, porque fíjate, todo lo ponen ahí enfrente, como bien dicen, si algo quieres ocultar algo, ponlo a la vista de todos. Entonces, ¿cómo ocultas tu intencionalidad? Pues mostrándolo. Ahorita lo vemos a Trump, ¿qué es lo que hace? O sea, ya no tienen, ahorita De hecho, lo están llamando poscinismo, o sea, sí, porque eso está muy cabrón. ya no cuesta nada ocultar las cosas porque pues ya lo dices, lo exclamas y la gente ya no reacciona. Y parte de eso es porque en el adoctrinamiento se basa en la visceralidad, tanto para adormecer alguna reacción y para aceptar otra, como normalizamos que el mundo esté en caos, como normalizamos que haya cada vez más desapariciones, que a pesar de que haya personas que sí están haciendo cosas para darle un contrapeso a estas situaciones, pues realmente son pocas. Sí, sí. O sea, y volvemos a lo mismo. O no son visibilizadas. Ándale, del tema de lo que, bueno, retomando un poquito ya para terminar lo de los humanos, o sea, porque ya dijimos lo que son los idiotas, los estúpidos, pero los humanos, pues es aquel que entiende más allá de su entorno, de solamente sí mismo, o sea, entiende su entorno, entiende en la tierra en la que habita. Por ejemplo, aquí en Torreón, en la laguna, pues entender que si te sientes lagunero y eres consciente de tu entorno, pues cuidas tu tierra, cuidas la laguna, cuidas el río Nazas, cuidas los árboles, cuidas de que no haya contaminación, que no haya tanto carro. Entonces te vas haciendo un hilito y ya empiezas a ver de dónde están las problemáticas. Pues transporte público, exceso de carros, una infraestructura mal hecha para la ciudad, que solamente está hecho para los carros, no para el peatón o para otros tipo de transportes. Güey, o sea, me acabas de meter una idea bien cabrona porque hasta cierto punto, o sea, ¿no creen ustedes que redes sociales nos ha deshumanizado? O sea, Sí, bueno, es lo hasta que cierto busca. punto, porque nosotros íbamos a hablar sobre ciudades en algún momento, o sea, hasta las ciudades nos deshumanizan. Sí. O sea, y el hecho de que todo el día estemos conectados en redes sociales y, por ejemplo, tomarte un video en Instagram, Es que o sea, por lo mismo que dices de Big Brother, o sea, el comportamiento humano cambia al ser observado, güey. O sea, es una incomodidad bien rara, ¿no? Y no sé si hasta cierto punto el hecho de que redes sociales se han metido tanto en nuestra vida y también que la ciudad nos haya permitido no poder desarrollarnos totalmente, nos ha deshumanizado y justamente es algo parecido a lo que te refieres. Parte de las cosas que veo en algunas personas que tienen una poca capacidad de sorpresa o de asombro en este sentido. Porque hay personas que tenemos creemos este mito de que solamente son 5 sentidos los que tenemos: el gusto, la vista, el tacto, el olor, etcétera, ¿no? Sí. Pero hay más sentidos, entre esos el sentido común. Y ahorita cuando te pones a ver cómo se desenvuelve la sociedad y cómo discuten, pues entiendes que cada vez más el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues solamente con la información es lo que hace girar el hamstercito dentro y eso es lo que yo denomino como el pensamiento obeso. O sea, así como también nosotros consumimos un alimento, que consumes comida chatarra, ya sabemos cuál es el efecto que tienes, problemas de condición física, cardiovasculares, de hipertensión, etcétera. Lo mismo pasa con el contenido que consumimos en redes sociales, es decir, también hay contenido basura, que es contenido chatarra, vamos a llamarle, y al momento en el que alimentas tú el pensamiento con esto, pues también no tienes capacidad para ver más allá de lo que la demanda requiere de tu momento del aquí y ahora. Es decir, si llega a haber un conflicto mundial, de la Tercera Guerra Mundial, o que aquí lleguemos al punto de no retorno de la crisis hídrica,
pues las personas no van a poder capacitar. Es como la película Zombieland, si la viste al principio, que das los primeros manuales, que los primeros en caer siempre van a ser los obesos porque no tienen la condición para salir de los zombies, para huir de los zombies. Lo mismo, más o menos veo la analogía con esto, que cuando entremos en un estado de crisis global, va a haber muchas personas que no se van a salvar porque no van a tener la capacidad para resolver aquello que se le presente. Por ejemplo, ahorita con la tecnología, con lo que tenemos todo resuelto, y va de la mano de la comodidad. La comodidad entrega nuestras capacidades de creación, nuestra capacidad de poder, no de poder de fuerza, sino poder de creación. Yo puedo, con mis propios pies, caminar 10 kilómetros, pero hay personas que dicen, no, qué huevo, mejor me voy en un carro. Pero a su vez va renunciando a su propio, digamos, virtud como individuo, como un ser con un sistema bastante sofisticado, porque el ser humano es un sistema muy sofisticado, tiene varios sistemas, y al momento en el que lo vas tú relevando, pues se va atrofiando. Como el carro, incluso dicen que lo tienes que usar, que lo tienes que mover, porque si no el carro también se llega a que se hace lento y todo. Entonces también el cuerpo lo tienes que mover, también el pensamiento lo tienes que mover. Sí. Pero ¿cómo? Pues según con lo que consumes, porque también hay que tener mucha responsabilidad con el material que consumimos, porque en la campaña, en la propaganda, pues uno puede caer en ¿cómo se llama?, en este mal momento de amar al opresor, terminar amando al opresor. Como hay personas que aman a Trump, a pesar de que le siguen, como ahorita la Unión Europea, cómo se les está dando una barrida con Groenlandia, y aún así siguen tratando de darle placer para que el señor ya no siga más, queriendo más y más, pero a su vez pues no se para. Entonces nos está llevando cada vez más, porque hablamos de lo mismo, de los idiotas y de los estúpidos y de los humanos, y algo que dice Viktor Frankl, que los que son genuinamente humanos pues están destinados a ser minoría, que es lo que te pone a discutir, que entre los idiotas son pocos, porque es el 1%, 10% de los más ricos, que contienen la riqueza de todo el 98%. Del 90%. Pues no sé, es que está muy cabrón. ¿No han visto el video de este tecnofeudalista de... ¿Cómo se llama? No es el CEO de Palantir, creo que es el segundo mero, que está súper drogado y dice que va a matar a gente y de que... Yo confío en ustedes, yo sé que ustedes van a saber que hago lo correcto, ¿no? Y es donde pongo ahí en el debate que entre idiotas y humanos son minorías. Sí. Que el gran problema está en medio, que son los estúpidos. Sí. Y no es para ofender a las personas, sino es para allá afuera, del otro lado de la pantalla, empezar a cuestionar nosotros mismos de qué es cómo estamos pensando y cómo estamos actuando, para hacer a lo que se conoce como la autotrascendencia, de reconocernos como que estamos tomando un comportamiento erróneo, que es el comportamiento a lo mejor de un idiota o a lo mejor de un estúpido, al querer boicotear a una persona que está buscando un bien, a una persona que está manifestándose, a una persona que está buscando que un movimiento crezca para contrarrestar otro que está en ascenso, como las desapariciones, como la tala de árboles, como la violencia, el narco, etcétera. Entonces, es nomás para la autoevaluación, y por qué no hacer la corrección de uno mismo, porque uno siempre puede cambiar, pero para eso tiene que haber una conciencia de uno mismo, de las capacidades y también de las acciones que uno tiene, y con ello las consecuencias que traen nuestras acciones y nuestros pensamientos. Pero es algo muy profundo que se toma bastante tiempo. Sí, incluso además es más fácil como nombrarlo como de forma, como si digiriéramos y comiéramos cosas, porque hasta cierto punto pues es que siento que, o sea, los contenidos en redes sociales es como agua, o sea, realmente no te aportan nada, simplemente te hacen digerir más fácil la vida. O sea, pero realmente no consumimos algo, porque realmente, ¿qué beneficio te traen los videos de 4 minutos en comparación a lecturas que te llevan semanas? O sea, lecturas que te llevan semanas yo creo que sí te marcan bastante. Uh-huh. El problema es de que, o sea, ¿qué vemos? O sea, ¿tú por qué crees que caemos aquí? ¿O tú, Alan, tú ibas a decir algo, a comentar algo anterior? Bueno, pero igual y ya lo que iba a comentar nos llevaba un poquito más para otro lado, porque, por ejemplo, a mí me gustaría plantear que izquierda y derecha ambos son conceptos, y más que conceptos, a mí me gusta plantearlos casi siempre como metáforas. O sea, que es una metáfora regularmente algo que sucede algo, y esa cosa la quieres simplificar, y la quieres poner en palabras más sencillas para poder tratarla y poder trabajarla. Yo siento que sucede lo mismo con izquierdas y derechas.
porque podemos poner de izquierda a una persona que sea pro LGBT, que sea pro derecho de los animales, pero que tal vez no se cuestiona en ese sentido el capital. O el sistema capitalista. Y del mismo modo podemos tener del lado de las izquierdas a una persona completamente en contra del sistema capitalista que cada día se esfuerza para combatirlo o criticarlo, pero al mismo tiempo sea un machista y al mismo tiempo sea una persona misógena, incluso peligrosa. Entonces a mí me gusta mucho, ahorita que hablabas de sistemas, la izquierda y la derecha van a existir, yo creo que siempre como concepto. ¿Por qué? Porque no son útiles para simplificar la conversación, pero incluso a mí me gustaría llevarla más hacia el lado de la complejidad. O sea, al final de cuentas, incluso el mismo lenguaje no es más que una simplificación de la realidad externa que vivimos y de la realidad interna. Sí. La tratamos de poner en palabras, en algo sencillo. Por más complejas que sean, siempre yo considero que son simplificaciones de la realidad. Entonces lo mismo siento que sucede con el concepto de izquierda y derecha. ¿Qué es izquierda? O sea, ¿qué vamos a entender como izquierda? ¿Y va a mantenerse siempre de la misma forma? Pues yo creo que no. Por ejemplo, yo quisiera traer también a la discusión, cuando hablamos en política de izquierda y derecha, pues a veces planteamos a ciertos partidos. Este partido es de izquierda, este partido es de derecha. Y lo que trae a la mesa es de que esta simplificación de izquierda y derecha al hablar de partidos, al final de cuentas siempre va a beneficiar a los integrantes de ese partido. Sí. No importa de dónde sean, si son de izquierda o de derecha. Es, por ejemplo, mi crítica constante hacia Morena, trayéndolo un poco más hacia acá. Yo siento que Morena es un partido que se marca de izquierdas, pero también podemos encontrar manifestaciones de izquierda en el PRI. No hay que recordar que el PRI viene de una tradición revolucionaria, de una tradición incluso enfocada en la clase trabajadora, pero más del campo. No hay que dejar de recordar que buena fuerza del PRI vino de los sindicatos. ¿No? Entonces, son cosas Morena viene del PRI, o sea, ajá, PRD y luego de ahí al PRI. Sí. O sea, hasta cierto punto se me hace interesante porque se me hizo muy interesante algo que dijiste que justamente una persona, o sea, y eso creo que es parte del problema, o sea, que todo recaiga sobre una persona. Uh-huh. Porque hasta cierto punto esa persona, ¿cómo va a saber que está equivocado si todo recae sobre él? O sea, hasta cierto punto por eso en muchos, por ejemplo, en el comunismo se hace que sean cámaras que son los que dirigen el pueblo, ¿no? Uh-huh. De esa forma, como son personas rotativas, o sea, no son las mismas personas, son muchas personas, pueden decirte, oye, güey, la neta no, te estás equivocando, o sea, uh-huh, te está faltando abarcar esta zona o abarcar esto. Sí. Y yo creo que hasta cierto punto, cómo vemos como hasta cierto punto cómo tenemos bien partidista este tipo de cosas, ¿sabes? O sea... Y por ejemplo, no sé, o sea, hablando de partidos y otra vez... Stephanie, ¿quieres decir algo? Me gustó lo que dijo... ¿Alan? Bueno, me gustó lo que dijo Alan de hablar con metáforas, pero no entendí bien a qué te referías, a que les explicáramos los conceptos con metáforas o que la izquierda y la derecha eran metáforas y ya. Que son metáforas. Ah. Y también tú hiciste una pregunta de que teníamos que hablarle en el mismo idioma a los de derecha. Sí. Porque pues están llenos de mercado... Propaganda. Sí. Ajá. Pero yo lo que he notado que me ha funcionado es hablarles con metáforas. Para que entiendan conceptos complejos. Hay una metáfora que me da mucha risa Bueno, termina. Es una buena opción, sí, creo yo. Me ha funcionado. Hay una metáfora que siempre me da mucha risa no sé si es de Aristóteles o de Platón, que iba Aristóteles o Platón ahí cotorreando. Así, yo la hago como que muy para la gente que no estudia filosofía. Aristóteles y Platón, o uno de los dos, iba caminando con un compa ahí cotorreando, ¿no? Y de repente llegan unos guardias y le dicen, oye, te tienes que ir conmigo. Entonces Aristóteles, o Platón, no me acuerdo quién era, le dice, ¿y qué tal si te convenzo? O sea, ¿qué tal si te digo, pues la neta no me lleves y platicamos? Sí, ¿no? Y ellos le dicen, ¿y qué tal si no te escuchamos? O sea, y yo creo que eso justamente pasa con las derechas. O sea, hasta cierto punto no están, disponibles para la plática en el sentido porque sí, también entra otra vez Aristóteles y Platón, hasta cierto punto toda la filosofía se trata de ellos, el admitir que no sabemos todo, güey. Porque, ¿cómo vas a cambiar de opinión si tú crees que la derecha es toda la solución?
Bueno, ¿sabes? yo siempre parto de la postura que siempre, por más que me informe de un tema o lo que sea, siempre voy a hablar desde mi ignorancia. Ok, sí, porque por más que conozca, voy a hablar más de aquello que desconozco que de lo que realmente conozco. Ahora es como decía no, yo solo sé que no sé nada. Sí, Es sí. lo mismo. Pero eso ayuda para también traer a humildad a la conversación. Porque en vez de lugar de confrontar, es podemos llamarle disuadir. Entender y escuchar, Ajá. ¿no? O sea, entre esas tres. Porque se trata también de poder prestarse a hablar a la otra persona. Y no tanto para debatirle y nomás estar a la espera, porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Al menos para mí yo los tengo separados, porque oír es de nomás estoy oyendo para ver dónde está tu error y corregirte. Y volviendo a lo mismo, volverte a hacer sentir como que tú estás mal, que yo tengo la razón y tú piensas mal y yo pienso bien, tú mal. Sí, la razón a priori. Ajá, entonces, cuando lo que hicieron las metáforas o poder entender el idioma o el lenguaje del otro, es poder entendernos en un canal de comunicación. Es como los walkie-talkies, hasta que encuentres la misma frecuencia se pueden comunicar. De otro modo, se empiezan pues, a hablar más con las vísceras y tengan presente una cosa. De lo que es la racionalidad a la visceralidad. Las vísceras, así lo veo yo como metáfora también, pues las vísceras nomás sirven para cagarla, para cagar. O sea, sirven para hacer de nuestros alimentos un desecho. Y si hablamos con las vísceras, pues solamente vamos a hablar pura cagada, vamos a cagarla. Pero si hablas con el racionamiento, hablas con el cerebro, primero piensas lo que vas a decir. Incluso es lo que es el orden de las ideas. Y el orden de las ideas da pie al orden de las palabras. Es lo que decía el otro día, el poder de la oración, no tanto de este lado teológico, sino el poder de la conjugación de verbos para poder plasmar y compartir tu idea y que sea entendida, que no haya no dejar cabos sueltos a que alguien diga, es que está siendo comunista, es que está siendo izquierdista o está siendo derechista, sino plantearlo, bajarlo a un tema más humano. Sí, sí, sí. Que no caigan las falacias de algún sesgo o de una postura política, sino hablar de la realidad, que creo que es lo que nos puede acercar más a una solución general que estar debatiendo quién tiene razón y quién no. Inclusive diría de que es más importante el escuchar. O sea, antes de cualquier cosa escuchar a la persona, si es de derechas o persona poco politizada. O sea, el escuchar yo creo que es fundamental para entender y poder llegar a esa persona. Una pregunta, por ejemplo. Dime. ¿Qué palabras usa el lagunero, güey? ¿El lagunero? ¿Qué expresiones usa? ¿Cómo sabes dónde allá afuera, si te lo topas en Monterrey, en Guadalajara, en Arabia Saudita, donde tú quieras, ¿cómo identificas a un lagunero? Con una expresión. Moyote. Moyote. O que simplemente cuando ves que hay un acontecimiento, no. O sea, ya entiendes, o el ande no. No. Entonces entiendes la palabra que ándale, ashis, los mariachis, más chihuahua, ¿verdad? Pero ándale, y cada persona tiene su propia forma de hablar. Sí, sí, sí. ¿Qué te hace pensar, por ejemplo, si algún día te quieres aventar una conversación con un chilango, pues el chilango te va a decir palabras que tú ni de pedo le vas a entender. Pero al escucharlo, al estar constantemente en escucharlo y no corregirlo, estás entendiendo cómo se expresa, qué quiso decir con tal palabra. Entonces, al momento de la retroalimentación, tú ya le estás hablando en su lenguaje y ya le puedes decir palabras que él va a entender y que va a interpretar. Por eso es entender al otro cómo se comunica, para poder comunicarnos con aquel. Y yo creo que justo ahorita que estamos como en una época donde es muy común que se dé el debate. Pero yo creo que al final de cuentas muchas veces el debate no nos lleva a nada. Yo creo que es una distorsión del debate, o sea, porque no, o sea, sí, no el es debate un debate original. Ajá. Sí, o sea, lo planteo como el debate sí. que estamos acostumbrados en redes sociales, Rusarín contra el Máster Muñoz, Sí. es imposición de ideas, o sea, realmente no es como que esta idea dialéctica de Hegel de existe la antítesis, tesis y llegamos juntos a una síntesis. No solamente queremos seguir al campeón, ahorita solamente queremos seguir al que vence al otro, como en este caso fue Diego Rosarín con ¿cómo se llama? Sí. Muñoz. De que de ahí agarró popularidad Diego Rosarín porque se chingó a un vato que en su momento tenía el auge de que yo los voy a sacar de pobres, yo tengo la solución. Llega alguien, lo batió y pan. Y luego después todos están buscando ahora quién le gana a Diego Rosarín. Es que ese es el problema, yo creo que estamos buscando constantemente líderes y el problema es de que, o sea,
todo lo decidimos hasta cierto punto de manera jerárquica, porque justamente estamos buscando un líder. O sea, no es como que juntarnos en comunidad y cambiar el mundo. O sea, estamos buscando a el que nos haga cambiar el mundo. A mí me gusta decirle eso como el pensamiento Marvel, el de siempre buscar los buenos, siempre buscar los malos y siempre buscar al héroe y al villano. Si lo vamos un poquito más atrás, el binarismo. O sea, todo lo vemos como un partido de fútbol, buenos, malos, PAN, PRI, Morena, ¿sabes? O sea, dime. Creo que así también diluimos la responsabilidad de que ya nuestra parte no es, él es el que va a pelear con nosotros, él es el responsable, él es el ganador, él lo apoyo a él. Sí. Pero nuestra parte responsabilidad Y justo por eso, o sea, a mí siempre me gusta pensar que no existe una persona irreformable. O sea, no existe una persona que esté ya corrompida al 100%, que sea insalvable. Porque precisamente, dentro de los procesos históricos que uno mismo va sufriendo o padeciendo a lo largo de la vida, yo, por ejemplo, antes, si me veo en retrospectiva, yo antes era un pinche chamaco de derechas. Sí. O sea, era un güey de derechas, Era lo que en el momento estábamos empapados, era la información que nos llegaba. Sí, era la formación que nos llegaba y precisamente por eso, más que llegar directamente con alguien de derechas a cuestionar, a mí siempre me gusta llegar más bien a confrontar, me gusta cuestionar. O sea, por ejemplo, si encuentras a un güey diciendo pendejadas acerca de las feminazis o diciendo cosas por el estilo, pues a mí me gusta llegar y más o menos, y más, ¿qué es lo que opinas? Y por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué te llevó a pensar de esa forma? ¿Por qué planteas esas cosas? Y muchas veces son cuestiones que ellos mismos nunca se han hecho. Sí. Y incluso vienen del miedo por el desconocimiento de ese tipo de cosas. Ajá. O sea, tú que eres hombre, pues, o sea, te ha tocado más conocer a gente que o sea, sin razón tiene miedo a que se sea funado, cosas así, ¿sabes? Ajá. O sea, ¿y de dónde viene esa cosa? Yo creo que desde el desconocimiento. O sea, piensan de que, o sea, como que las feministas van atacando a cualquier hombre que se encuentran simplemente porque un discurso de Facebook se los contó, ¿sabes? O sea, realmente no es porque esa sea la realidad. Ni siquiera son conscientes de identificar las violencias. O sea, hay un termómetro y ni siquiera se han dado... Lo grabé el audio del celular, no pasa nada, sí. Ni siquiera se han dado el tiempo de ver el termómetro, el violentómetro, así se llama, de cuáles violencias son verdes, amarillas, rojas. Sí. Ok, pues si estoy en la roja, puedo tener miedo a que me funen, ¿sabes? Pero si no estoy en ninguna de estas, no voy a estar mal por compartir mis ideas contrarias a las de ellas. Sí, incluso volvemos a la estupidez, porque realmente o sea, yo creo que la estupidez es una barra del desconocimiento, porque por lo mismo, como decíamos ahorita, o sea, ese mismo desconocimiento te hace decir ese tipo de pendejadas. Y incluso a mí me gustaría plantearlo al revés, o sea, que más bien si estamos hablando de un desconocimiento, ¿por qué no más bien estamos hablando de un conocimiento de otras cosas? O sea, más bien todos nosotros tenemos una información, todos poseen algo y nadie posee nada, ¿sí? Entonces, de esa cosa, ¿cuáles son las cosas que él conoce o que él ha vivido o que esta persona tiene dentro de su ser, de su conocimiento? Y qué cosas tal vez le hace falta desaprender. A mí me gusta mucho este planteamiento del desaprender, porque yo creo que es necesario. Yo creo que el aprender es doloroso, pero desaprender es muchísimo más doloroso. Es que ese es el problema, güey. Tú crees que sabes. Ajá. Y ese es el problema. Yo creo que ahí está el problema más grande que todo. Porque, o sea, creemos saber de política y caemos en el cangrejismo. Porque realmente, o sea, tú dices, bueno, pues ganó la izquierda y no anda jalando, pues voto por la derecha. Sí. Y viene desde el mismo desconocimiento. Ajá. Estamos en ese estado péndulo, o sea, de que si no funciona la derecha, te vas hacia la izquierda. Y si no funciona la izquierda, te vas a la... Y estamos siempre en esa constante columpio, de un lado para otro. Y, güey, la gente tiene bien metida esa madre del péndulo. O sea, yo hablaba con gente de derecha y decía, no, es que el péndulo, güey. O sea, es que ahorita estamos con la izquierda, güey. Ahorita vamos a volver con la derecha, ¿no? Sí. Y justamente también porque a veces tenemos un pensamiento muy probabilístico en ciertas cuestiones, de que, por ejemplo, ya voté por no funcionó. Bueno, entonces si era 50 y 50 probabilidades de atinarle al correcto, ahora voto por porque si ya voté por y ahora voto por pues ahora sí tiene que ir bien. Sí. O sea, es como una idea lógica, pero estúpida si ya lo planteas a nivel real. Y también por eso, cuando hablaba de esta parte, nosotros siempre, al menos cuando estamos en nuestro pensamiento interior o algo así, no creo que nadie se perciba a sí mismo como una persona simple.
o con una persona con ideas simples. Yo siento que cada uno de nosotros nos planteamos como incluso un universo interno, una complejidad interna, y es muy doloroso o es muy frustrante cuando alguien te quiere simplificar. Es que tú eres un chairo, tú eres un cuca, tú eres un derechango. Siento que también esta parte nos plantea barreras para poder acceder al otro. ¿Sí? Y poder llegar a un entendimiento más complejo. Es que está muy relacionado cómo nos relacionamos con los otros, porque hasta cierto punto relacionamos a los otros con ciertas características, ¿no? O sea, no es como que los veamos en su complejidad, en su totalidad. Porque hasta cierto punto, y está muy cabrón, porque, o sea, ver a alguien en su totalidad significaría que estuviera muerto. Porque ya no podría cambiar, ya no podría hacer eso. Y yo creo que hay un gran problema dentro de la totalidad del ser, porque hasta cierto punto nos vemos, o bueno, me ha tocado mucho con jóvenes de que dicen de que no, yo soy así. Y así me voy a quedar toda mi vida, ¿no? Y eso es un problema, porque hasta cierto punto se están viendo como muertos, o sea, como totalidades. Ajá. Cuando no se ven como que estos seres de progreso que, pues, güey, hoy estoy haciendo algo, mañana voy a estar haciendo otra cosa y quién sabe. Hasta no sé si tienen como que hasta cierto punto una distorsión del tiempo, porque esta misma distorsión del tiempo te hace pensar de que, como si no pasaran los días, o sea, como si siempre te mantenieras en la misma línea, ¿no? Y el problema es de que no es como si estuviéramos viviendo el pasado o el presente, estamos viviendo ahorita. Sí. Y ese problema es de que, pues es que solo estamos viviendo ahora, ¿no? Y el futuro es puro imaginación y lo que pueda llegar a pasar, y el pasado es ya no existe. O sea, es historia que quedó plasmada. Y yo creo que el problema es vernos como totalidad, vernos como seres que no podemos cambiar y seres que ya creamos una personalidad dentro de la adolescencia y así nos va a sacar toda la vida. Sí, igual y yo para terminar, porque ahorita me voy a tener que retirar, sí, no siento que toda esta parte de izquierda y derecha a mí me gustaría más llamar a complejizar un poquito más los temas. Porque hablando de temas viales, hablando de temas, no sé, de género, hablando de temas de represión, hablando de temas de derechos laborales, cada uno de estos temas requiere su análisis a fondo desde todas las vertientes. No podemos, o al menos es mi forma de ver la realidad, de que no podemos plantearlo como simplemente un enfrentamiento de buenos contra malos, de izquierda contra derecha, porque la realidad es muchísimo más compleja y nos sobrepasa. O sea, la realidad en general te va a sobrepasar sí o sí, porque eres parte de ella. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta plantear una forma de ver en la que cada uno de los problemas es un nodo dentro de una gran red. Y esta red tiene un montón, cada uno de esos nodos tiene un montón de vértices o un montón de vectores que lo jalan hacia un lado hacia otro. Por ejemplo, cuando hablamos vernos, o sea, yo lo diría como vernos como posibilidades. O sea, seres de posibilidad, porque realmente, o sea, las únicas limitaciones que tenemos son las mentales. Y justamente, por ejemplo, el tema vial, pues lo atraviesa también el vector cultural, lo atraviesa el vector sociológico, lo atraviesa el vector político, lo atraviesa el vector tecnológico. Sí. O sea, ese pensamiento de complejidad me gusta más, porque incluso cuando mencionaba ahorita, Morena, ¿qué es? ¿Izquierda o derecha? Pues yo, por ejemplo, Morena lo veo como en la cima, como un movimiento muy de derechas, o un movimiento muy reformista. Sí. Y si me voy hacia las bases, pues también me encuentro mucha gente de izquierda, y también me encuentro mucha gente de derecha. Entonces, no podemos ver ni siquiera los partidos políticos como un todo uniforme, complejo. Y luego, por ejemplo, por eso me gusta más el anarquismo, en el sentido no teórico, sino me gusta el anarquismo como planteamiento de buscar ver todo de una manera más compleja, no querer ver todo como blancos y negros, ni siquiera como una escala de grises, sino ver todo intentar buscar todo el panorama. ¿Clasificarías al comunismo como en eso? ¿Clasificaría el...? No, o sea, de que solo ve blancos y negros. Porque yo creería que sí, hasta cierto punto. Yo creo que sí, o sea, unos tipos de comunismo, de anarquismo, sí. Pero, por ejemplo, a mí, cuando hablamos de las probabilidades, cuando está ahorita el tema de
de las manifestaciones del bloque negro, ¿qué me parece? ¿Bueno o malo? Bueno, depende, o sea, cómo se vaya a utilizar. Pero es que en los qué medios sentido. de comunicación totalizan la marcha, ¿sabes? Ajá. O sea, y ahí pueden decir de que, güey, Sí. el bloque negro Sí, es la marcha. Ajá, y puede ser de que lo veas de que, bueno, en este contexto no conviene. Entonces, si quieres llevar las probabilidades hacia un lado, pues tienes que ver cuál también, qué batallas juegas y qué batallas no. Por ejemplo, ¿qué tal si dentro de Morena o dentro del PRI o dentro de cualquiera de estos partidos hay alguien que ves que impulsa cierto tema que a ti te gusta o te conviene? Bueno, pues tal vez conviene apoyar en cierto grado, pero también qué tanto te quieres exponer. Entonces es jugar con las probabilidades. Por ejemplo, cuando se discutía lo de Migala, si se hace partido o no se hace partido, pues vemos que tal vez hacerlo partido y jugar dentro de este juego mañado que llamamos sistema político mexicano, pues sabemos que tal vez no vamos a ganar, no vamos a llevar nada, pero sabemos que mueve un poquito más la probabilidad hacia un lado, ¿sí? Entonces a mí me gusta más este planteamiento, por eso me considero anarquista, porque no me gusta ver algo tan simple como blancos y negros, izquierda o derecha, o incluso comunismo y capitalismo, sino me gusta un poquito más ahondar entre todos, y siento que es un poquito la ideología que más te deja la libertad de hablar con todos y también molestar a todos. O sea, esa es la parte que me gusta a mí. Pero bueno, más o menos ahí lo dejo. Igual no sé si ahorita nuestra compañera quiere tomar el micrófono de este lado. Sí. Hasta cierto punto diría que caería en un postureo. Qué triste que te vas. Pero hasta cierto punto diría que cae en un discurso y en un postureo. Sale, Alan. Cuídate mucho. Cae en un postureo y un discurso en el sentido de pues, o sea, pues yo soy de izquierdas, o sea, y tú eres pendejo y hasta se vuelve sectario. No te puedo o sea, escuchar. y yo creo que hasta cierto punto se ha vuelto, o mínimo la comunidad comunista socialista, que yo sí me considero comunista, se ha vuelto muy ortodoxa, muy puras contradicciones, porque hasta cierto punto digo de que no leyeron ni a Lenin, a Marx, y hay que tomar en cuenta de dónde se crean ese tipo de narrativas. O sea, esas narrativas se crearon en Europa, ni siquiera están adaptadas a Latinoamérica, ¿no? O sea, dime. Es que hay una cosa que, bueno, me gusta mucho también leer libros cortos. Uno que les puedo recomendar es Aforismos, lo encuentran en el fondo de la editorial del Fondo Económico de Cultura. Es Aforismos de Lev Tolstoy, no sé si lo has llegado a leer. lo he escuchado, Tiene Tolstoy. muy buena recopilación de aforismos. A mí que me encantan los aforismos. Y hay un capítulo que habla de las desigualdades. Okay. Y habla algo que coincide mucho con este libro porque sin querer, digamos que refuerza mucho mis reflexiones y mis meditaciones. Entre ellas en la desigualdad es que si te das cuenta cómo son los niños, al momento de verlos, cómo socializan, un niño apenas ve otro niño, llega y se le acerca, vamos a jugar. Y el otro, sí, ¿por qué? Porque reconoce al otro como otro igual. Es un niño más que quiere jugar conmigo. Pero conforme vamos creciendo, antes de poderte correlacionar con alguien o mantener aunque sea una conversación, primero lo mides, primero lo estudias, a ver qué es, si es derecha, si es izquierda, si qué nacionalidad es, qué ideología tiene, y si pasa tu filtro, puedes llegar a ver una relación o una conversación, pero si no, lo rechazas y te vas para otro lado. Yo soy más como toda mi vida he sido muy hiperactivo y he estado en mi mismo barrio, de repente en alguna temporada me juntaba con unos de aquí, otros con el cerro, otros para allá, otros para acá, siempre hablaba con muchos grupos, de hecho he hablado con bastantes tipos de grupos de varias escalas sociales. Sí. Y con todos me llevo a toda madre. Pero, o sea, ahí entran tus condiciones. O sea, hasta cierto punto tú te relacionaste con todo tipo de personas. Porque yo reconozco al que tengo enfrente, lo reconozco como un igual. Eso es un humano, o sea, ¿por qué? Pero yo creo que ahí entran los padres, güey. Y yo creo que ahí, o sea, los padres y los profesores son de las cosas más importantes que tiene un niño. Porque hasta cierto punto le meten sus ideas. O sea, el niño aprende de ver, o sea, de imitación. Y eso está muy cabrón porque hasta cierto punto... los padres de la sociedad en general. Sí, o sea, bueno, si lo hacemos un poquito más grande, pues, Sí. o sea, los padres vienen de esa sociedad justamente así y por algo vas a nacer el niño así. Es que una vez le dije a un amigo, estábamos conversando, que él cuando recién fue papá, en su momento, pues tuvimos unas conversaciones. Yo era una persona que me metían cintura de pequeño y adolescente, todavía de adulto joven, porque era la violencia de Calderón.
Pero me metían temprano, 10:30, iban por mí y me hablaban y me metían. Y yo era pues la carrilla de los compas, de que, ay, tú te meten temprano y la chingada. Hoy ya que somos adultos, ellos mismos me dicen, oye, yo quisiera haber tenido papás como los tuyos. O sea, que se preocupaban por ti. Uno andaba en la calle de vago y no les importaba si llegaba o no. Entonces, pero a su vez, estas personas que ahora cambiaron el contexto de la sociedad, es que hay más inseguridad, más incertidumbre. Tuvimos una conversación, le digo, ¿tú qué piensas de tu hijo? O sea, ¿sí lo piensas dejar en la noche, más tarde noche, como a ti? Le digo, no, a las 10 tiene que estar en la casa. Le digo, ¿pero cómo? Pues si tú eres al revés y me echabas carrilla, ¿y qué onda que no tienes miedo de que tu niño le echen carrilla como a mí? Le digo, no, es que son tiempos diferentes. Le digo, pues sí, cierto, son tiempos diferentes. Yo diría hasta cierto punto que se dio cuenta del problema de la libertad. Pero ahí tengo una pregunta, Dime. la que le hice. Le hice una pregunta. Bueno, dime tú una cosa. ¿Tú qué piensas acerca de preocuparte por los problemas del vecino? Pues es que fíjate que yo vivo, lo hablábamos la otra vez del problema de vivir encerradas, que justamente no se forma una comunidad, no se forma una alianza, porque hasta cierto punto como todos viven como que en seguridad, sienten esa seguridad todos y ¿por qué tendría que conocer al otro? Pero es excluye ese tipo de viviendas. Pero a lo que voy es lo siguiente, porque genuinamente a las personas, no es la primera persona que le hice la pregunta, se lo he hecho a varias y genuinamente la gran mayoría me contesta, ¿por qué debo preocuparme por los problemas de alguien más si suficiente tengo con los míos? Completamente válida y de hecho, pues sí. Tiene razón, o sea, tenemos bastantes problemas, educación, el niño, la salud, una enfermedad, que estamos a una enfermedad, a caer en la pobreza extrema, que estamos más cerca del vagabundo de la calle que del rico de la... Totalmente. Totalmente. Entonces, bueno, volviendo a la conversación de mi compa, digo, mira, te voy a decir una cosa, dentro de lo que, por más que lo quieras proteger a tu hijo, todo lo que vimos... Aprendimos de lo malo de la sociedad, lo aprendimos afuera de las casas, güey, no lo aprendimos afuera con nuestros papás. Que de tomar, que de sustancias, que relaciones sexuales, que convivencias, que fiestas, que desmadres, que aquí y allá te agarrabas con otro y andabas de vago y todo. Eso lo aprendiste afuera, güey. Y el entender los problemas del vecino no es de que, a ver, vecino, ¿qué le falta? Si le falta comida, sino entender qué es lo que nos agobia, qué es lo que nos preocupa. Y en esa conversación entiendes que entre todos los problemas... Entiendes que todos tenemos los mismos problemas en común, qué es lo que nos puede llegar. Es que no platicamos, es que no hablamos. Exacto. Yo creo que ese es el problema, porque si hablar, y siempre lo dicen, güey, o sea, si te pones a hablar con uno de derechas te vas a dar cuenta que tienen los mismos problemas que tú. Sí. Porque somos las mismas personas, todos somos proletarios. Y yo creo que el problema también ha sido como la distinción de clase media. No, incluso hasta el de derecha puede tener el problema que el de izquierda quisiera tener. Sí. Pues ahí te va un ejemplo, por ejemplo... Uno pudiera, bueno, poniendo de derecha, que es el de las clases sociales, ¿no? Poniendo en ese contexto, de que ¿quién quisiera andar batallando por un trabajo, por a ver cómo pagas la mensualidad de la casa, la renta, o cómo pagas la alimentación de tus niños o la educación? A tener problemas de como que, se me averió el carro, no pagué la mensualidad, la tarjeta ya se me topó. O sea, son problemas completamente diferentes, pero a los dos les causa agobio. Sí. O sea, si seguimos teniendo diferentes, pero muchos dijeran, ¿cómo quisiera tener problemas de privilegiado en vez de batallar aquí? Pues claro, pero cuando entiendes tú cómo es el sistema y entendiendo el problema del vecino, entiendes que tiene los mismos problemas que tú y ya te puedes poner, se puede abrir paso a una siguiente conversación, que es el cómo solucionamos esto, pues. O sea, incluso ver al vecino como una red de apoyo. Exacto. O sea, no como, y es que está muy cabrón. O sea, nombrarlo vecino yo creo que hasta cierto punto es un alejamiento de mi comodidad. Pero ojo, no es el vecino el que tienes al lado de tu casa. Estamos hablando de la vecindad, lo que es toda una ciudad. Una ciudad es una vecindad grandotototota. O sea, no es tanto de que, no porque yo viva en el poniente o en el oriente, me va a ignorar, me vale madre lo del poniente o me vale madre lo del oriente. O sea, es ver que la ciudad como tal está de la chingada. Tanto si voy para allá, voy a ver que la ciudad está mal planeada, pero si regreso para acá, está mal organizada porque hay baches, hay todo, o sea, y es entender que en sí el problema es general. Uh-huh. Ya empieza a abrir la discusión ya no cambia a la discusión, sino cambia a la búsqueda de soluciones, cómo nos organizamos. Y a eso quería decir, llegar yo, o sea, yo creo que
todos los problemas se resolverían hablando. O sea, Sí. y hablando en el idioma de los de derecha, porque es que todos tenemos un problema. El idioma de todos, o el lenguaje de todos, porque no todos son derecha, no todos son izquierda. Y incluso hasta si le preguntas a las generaciones pasadas, entre esos mis papás y a 2-3 personas que no están nada involucradas en la política, pero le preguntas qué es izquierda y qué es derecha. Y han coincidido en una cosa, que piensan que el de derecha es el que está en el poder y el de izquierda es la oposición. Entonces ahorita piensan que la izquierda ha de ser el PRIAN y que la derecha sigue siendo Morena porque es el que está en el poder. O sea, incluso como O la sea, esa discusión, concepción está bien cabrón. ajá, güey. incluso como desde la concepción de los términos de derecha e izquierda está completamente confundido en la sociedad. Sí. ¿Cómo podemos entender algo si cada quien de su concepto entiende, o sea, entendió lo suyo y así se va por toda la vida? No quiere aprender más allá. Y ese tipo de discusiones de los problemas del vecino nos da el siguiente paso para la resarción del tejido social. Porque de otra manera no podemos comunicarnos. Y el otro gran problema, por ejemplo, para el oriente de la ciudad, son las cerradas, precisamente volviendo a este tema de que privan, o sea, excluyen. Porque excluyen de las áreas verdes, que incluso hasta por derecho, por ley, toda área verde tiene que ser acceso al público, no tiene que estar en una cerrada. Y en caso de que esté en un circuito, toda la gente, si quiere, puede entrar a visitar ese parque, esa área verde. ¿Por qué? Porque por ley está establecido que tú tienes que tener acceso a las áreas verdes. Pero la gente no conoce sus derechos. En el norte de la ciudad tenemos un problema muy grande con áreas verdes. No hay. O sea, directamente no hay. Y están privadas. Sí. O sea, están en tus cerradas. Y luego, si entra alguien extraño a tu privada, ya lo ves como un extraño. Que es tu vecino, vive en tu misma ciudad. Pero es que me puede hacer daño, me puede secuestrar. Es la paranoia de que de lo que hemos permitido. Y incluso, o sea, la creación de cerradas crea la misma, o sea, de que justamente colonias cercanas que no son cerradas se empiezan a marginalizar. Y eso es un problema muy grande. Ahí te va un detalle que tuve una vez con mi novia. Ella vive en un circuito cerrado. Una vez yo iba para trabajar, me tuve que levantar temprano, de oriente a poniente, y estaba fallando la aplicación, algo así del sistema del portón. Entonces, pues llego tarde a mi trabajo, le explico a mi jefe y todo lo demás, el circuito, y le digo, es que estaba fallando la aplicación y todo eso. Le digo, oye, pero eso está mal, oye, porque una emergencia, como una ambulancia o una patrulla que esté hablando de un accidente, o sea, necesite algo, ¿qué tal si está fallando la aplicación? O que tengas que pedir permiso y pasar por... Ahora sí, todo un tema burocrático como ese, dejar tu identificación, pedir permiso, a dónde vas, o sea, te tienen bien checado, pero no te da seguridad, nomás te da exclusión y de cierta de alguna manera elitismo, porque es de yo estoy bien, ustedes allá afuera están de la chingada, aquí dentro, como le dijo Josep Borrell, el ex jefe de la diplomacia europea, que dijo, aquí en Europa tenemos un jardín y allá afuera es una selva. Algo así, en manera micro, es un pensamiento que nos moldea estos circuitos cerrados, de que creyendo que en este circuito es nuestro jardín, que vamos a estar seguros y que incluso ni siquiera con los mismos vecinos dentro de su circuito conviven, es más, ni se conocen, solamente se conocen por un chat y solamente se hablan para pelearse, güey, porque lo he visto en más de una pusieron ocasión. Bocina y perros sonando. Entonces, güey, ¿no? Y cuando vas a una colonia, por ejemplo, del Poniente, que son de libre tránsito, pues ya tienes conexión de que conoces al vecino de aquí, al vecino de allá. Todos se conocen, sabes cuando entran, cuando sales. Exacto, o sea, incluso hasta reconocen de que cuando hay alguien extraño, andan vigilando, pero sí reconocen de que hay un extraño en esta zona. Si pasa algo, pues ya sabemos quién pudo haber sido. Y se van cuidando, incluso si pasa algo de que te lleva una patrulla o ves por ahí que pasa alguien madreado, ya le avisan a la persona. A diferencia de los circuitos, y mi novia una vez que le estuve platicando esta problemática o esta visión que tenía yo, ella misma cae en el pensamiento, dice, en su propio razonamiento dice, oye, ahorita que lo que me estás contando, pues me pone a pensar que si desaparece una niña del circuito de al lado, yo ni enterada, es más, ni siquiera voy a conocer cuál niña, ni siquiera voy a saber que vive ahí. Al contrario de otras colonias, como en el Poniente, yo conozco a personas de tal lado, de aquí, de allá. Entonces se hace una conexión y una comunidad. Ese es un tejido social. Sí. Y el circuito lo que hace es completamente desgarrar. No sé. Y hasta ahí, irónico, porque tanto nos quejábamos de Trump,
en su primera administración de que quería poner un muro en la Tenemos en la muros en frontera, casa, güey. y, Sí, no- sí. y permitimos que los muros nos los pusieran en nuestros propios vecindarios. O sea, no suena ilógico. O sea, y también empezar a darle el estudio, porque para empezar, cualquier cosa que se llegue a estudiar no se estudia hacia el futuro, se estudia Del hacia el pasado, pasado. sí. O sea, una vez que sucedió algo, ya puedes empezar a estudiarlo. No puedes empezar, porque todo lo demás sería especulación. Cuando Sí, hablas sí, del sí, futuro, pura algo que imaginación. todavía no pasa es mera especulación. Pero si nos basamos en los estudios de los hechos, ya podemos empezar a racionar, dar espacio al raciocinio y no solamente al adoctrinamiento de que no, es que las empresas son buenas y el outsourcing es malo, o el que tú generes tu propio empleo o empresa es malo, porque solamente las grandes empresas son buenas. Y dirán tú, no, es que sí hay empresarios exitosos. Pues vean el dato, dicen que el dato mata relato. ¿Cuánto Uy, de no. los No que- salen del primer año, o sea, creo que es 70%, o sea, que salen del primer año los primeros negocios pequeños. Sí. Y está muy cabrón. Y justamente yo creo que lo que vamos a tener que empezar a ver de estos temas de izquierda y derecha es dejar de lado ese tema y empezar a ver por frentes comunes. O sea, conocer a tus vecinos, conocer a la gente que está hablando de las hacer comunidad. cosas. Hacer comunidad. Primeramente es la comunidad. Una cosa que hacemos en mi gala, metiendo un corto comercial ahí, No hay falla. hicimos un taller de club de filosofía. Es muy dinámico y las personas que han ido, créeme que hemos visto desde opiniones opuestas, desde extremos opuestos, pero algo muy particular de esa dinámica es que se respetan las opiniones. Sí. La totalmente. dinámica es muy sencilla, incluso allá afuera en su casa, en alguna peda banquetera, la pueden hacer, la pueden replicar. La idea es que se replique en toda la región, Sí. porque motiva al pensamiento crítico, a razonar y sobre todo a aprender a compartir sin tener miedo a ser criticado. Sí, no, aparte, o sea, el mismo hecho de escuchar al otro, o sea, permite que no, ¿cómo lo vas a ofender? Si ya lo escuchaste, ya sabes cómo viene su Y idea. aparte te toca un punto en el que ni siquiera habías tú visualizado. Sí, o sea, está muy cabrón cómo nos separamos tanto, o sea, nos excluimos tanto de la gente. Yo creo que hasta cierto punto, permeado por redes sociales, de esta idea de que como ya sé todo, yo ya conozco todo, ¿por qué tendría que conocer a mi vecino? O sea, hasta podría verlo yo como un pendejo. O sea, ¿sabes Sí, cómo? sí, Por, sí. por el mismo desconocimiento. Yo creo que... Me han justa- dicho pendejo muchas veces, nomás pero ¿ve de dónde viene todo eso? Yo creo que todos los problemas que tenemos entre izquierda y derecha es por desconocimiento, por no hablar. Yo creo que por adoctrinamiento. También por Incluso adoctrinamiento. podríamos de construir este concepto de izquierda y derecha y decir, este concepto, como decimos desde el principio, para empezar, ni siquiera es de aquí, ni siquiera Es de estos europeo, tiempos, güey. ni siquiera, ándale, y ahorita rozando un poquito con Enrique Drusel, pues es importante la eurocentralización Sí. de la cultura en esta parte del continente, sobre todo en México, o sea, partiendo desde casa, porque hay muchas cosas que aún hablamos en latín, hay conceptos que los manejamos en latín, y ¿qué te hace pensar que el idioma que antes manejábamos no era más enriquecido? Porque para empezar aquí les pusimos el cero a todas las civilizaciones, y eso fue un boom. Una revolución. Hablaba con Alan ahorita antes de que llegaran ustedes, de que hay un pueblo indígena que justamente no tiene las palabras yo, o sea, o mío. O sea, es como todo es nuestro. O sea, no existe el yo. O sea, es todo en comunidad. Y hasta cierto punto, ¿de dónde viene estas ideas del yo? Pues, güey, nuestro idioma es español, o sea, El ni siquiera es ego. de aquí. No, aparte viene del ego. Hay unas cosas que vamos a separar entre el ego y espíritu. Se cree que el ego es el que domina todo y el ego es con lo que todo el mundo tiene ego. Eso es la verdad que todos podemos aceptar. Pero dejamos de lado la espiritualidad. O sea, y esta parte es de la conciencia, no del lado de De Dios, o cosas así, de una sí. forma teológica, sino desde la realidad. Una frase que me gustó mucho que escuché hace poco es de que la realidad es la realidad y es ajena a todo. Es decir, ajena a toda ideología, ajena a toda opinión. La realidad es lo que trasciende. Y ahorita nos enfocamos mucho en las conversaciones de que discutimos de lo que se dice, de lo que pasó y no de lo que pasó realmente. Sí, no, porque, güey, por ejemplo, eso está muy cabrón. O sea, el periodismo, redes sociales han creado una realidad Sí, ya que no te vemos da. como la verdad. Cuando, o sea, antes la realidad se creaba platicando con la gente. O sea, tú decías, no, pues pasó esto. Ah, bueno, entonces el lunes pasó todo esto porque platiqué con él. pero ni siquiera es una opinión
propia, es una opinión de alguien construida, más. o sea, la realidad se construye. Y el problema es de que los periodismos, o sea, los periodistas crean realidades, pues lo que está pasando en Gaza, lo que pasa en Venezuela, o sea, justamente te crean la realidad de que... Y unos güey, están a favor de Venezuela y otros están en contra. ¿Por qué? Porque ya hablan de lo que dicen que pasó, que fue bueno, que fue malo, pero no hablan de lo que pasó, que fue una invasión como sí. tal. Güey, Y es donde es que hay que entender eso, o sea, toda la historia que conocemos es una interpretación de alguien más. De hecho, casi toda la educación que conocemos de tribus indígenas en México están creados por los frailes de España, o sea, y qué mentiras nos metieron, o sea, de que el pozole se comía con carne humana, y eran cosas que eran cosas, o sea, exclusivas de para una celebración y para las clases altas. Anda diciendo muchas cosas Zunzunegui. Zunzunegui, es un O sea, pendejazo, volviendo al tema de los estúpidos. Ándale, o sea, y hay personas que porque suenan muy seguras de lo que dicen, convencen. Sí. Y eso me lo dijeron en la facultad, ahí soy de mi alma mater, FECA. Un profe nos dijo muy bien en las exposiciones de que, mire, por más que sientan que no conocen, háblenlo con seguridad. Y la seguridad va a hacer que convenzan a las personas que lo que dicen es completamente cierto. Sí. ¿Y cuánta razón? Me ayudó mucho en mis exposiciones. Güey, ayer lo vimos. No me acuerdo que ayer estaba diciendo con los chavos de mi gala, güey. Lo dije tan serio que la gente se lo empezó a creer. Y yo dije, güey, o sea, era un chiste, güey. Y es un problema muy grande porque, güey, los políticos están entrenados para eso, para decirte cosas, o sea, traen su discurso, ya traen su idea. Y como lo traen tan metido en su mente, no les importa repetirlo con la misma cara, con las mismas expresiones. Y ese es un problema. Como en su momento, me acuerdo en la campaña, en la pre-campaña de las fichas de cuando quedó Sheinbaum, estaba entre una de esas, era el hijo de Enrique de la Madrid. No, sí, ¿Miguel de la Madrid? Miguel de la Madrid, era Enrique de la Madrid, el hijo. Y que la entrevista decía que un peso fuerte, perdón, era síntoma de una economía débil. O sea, quería hacerte sentir que el hecho de que el peso estuviera fuerte frente al dólar significaba una debilidad económica. Obviamente mucha gente lo mandó a la chingada, pero es que ellos tienen incluso hasta puedo decir, doctrina hitleriana de toda mentira, por más que, o sea, si se repite varias veces se convierte en una verdad, se empieza a tomar. Güey. Entonces, por eso ves a la oposición y ves en esta dicotomía de izquierda-derecha, de los de la derecha siempre van a tirar a los de la izquierda y los de la izquierda siempre van a tirar a la derecha. Entonces, ¿por qué? Porque derecha es malo, izquierda es bueno y del otro lado va a ser igual. Izquierda es mala. Si lo simplificamos, porque si nos vamos a la izquierda, todas las izquierdas están peleando, güey. Sí, ándale, aparte eso es otra. En lo que estamos esperando en que las izquierdas están peleando, las derechas se organizan mejor. Sí. O sea, ¿por qué no aprender la organización? Güey, ayer lo decía, güey. Es que es muy fácil organizarte siendo de derecha, güey. Pues es que tú ya crees que ya lo sabes todo, güey. Sí, o sea. Y aparte buscas un interés, volviendo a lo que es el idiota. ¿Cómo? O sea, ellos como son idiotas, se pueden llevar a cabo mejor de acuerdo, porque solamente ven para lo suyo. Sí. Oye, vamos a hacer esto, a ti te toca esto, esto y esto y esto, y chingamos. Y acá, creo yo que en la izquierda es de que, a ver, ¿cómo lo hacemos para que nos toque bien a todos? Y es donde podemos discutir, como dicen que los socialistas dicen que de un lado, los comunistas dicen otro, los anarquistas. Yo no me considero como nada, yo me considero más el tema humanitario, del humanismo, más que traerlo como lo que era López Obrador, que traía este tema del humanismo mexicano. El humanismo mexicano, sí. Yo lo trato de poner más como la analogía entre el pan francés y el bolillo. Ellos tienen su bolillo, que es su idea preconcebida del humanismo mexicano y acá tenemos el real humanismo. Nuestro pan francés, que es el humanismo lagunero. Sí. Yo traigo ahí unas ideas que todavía no las comparto, pero entre una de esas es que el humanismo lagunero sea de que un lagunero no deja morir. O sea, un lagunero no, o sea, si ves que a alguien le hace falta algo, ayuda. Y si lo hacen, aquí están simplemente en la misma cultura, están las reliquias. Oh, no. Güey, es que eso está increíble. Eso está increíble, que no tienen dinero o que tienen batalla. No sabemos cómo le hacen, pero están repartiendo comida, están pagando una danza. Y es una cosa que si lo sacamos de lo teológico y lo pasamos más a lo social y a lo consciente, güey, el hecho de que estés de ti te nazca por veneración o por lo que quieras, alimentar a tu sector, oye, eso para mí es humanismo, es alimentar al que tiene hambre. Pero yo creo que hasta cierto punto lo tienen muy distorsionado, porque es un acto tan bello, o sea, juntas un chingo de gente, conoces mucha gente, o sea, haces comunidad,
pero no es aprovechado para otras causas, ¿sabes? Una vez me aventé cuando te aventas un coco wash a un coco washero, es decir, a uno de los teológicos que andan ahí de hermanos o de iglesias budistas o bautistas, perdón. Y un día estábamos en una reliquia que estaban haciendo mis padres con sus amigos y luego yo fui a comprarme un elotito que estaba un señor ahí en la esquina. Y yo no sabía que era hermano, pero empecé a hablar no, bueno, pues qué chido la reliquia, a pesar de dentro de lo que cabe, independientemente de cualquier religión, siendo cristiano, siendo ateo, siendo lo que sea, vas y te arrimas y te dan un plato. Y qué buen ejemplo para la sociedad que independientemente, o sea, no te desconocen ni te niegan de que, es que tú eres cristiano, tú no puedes estar aquí, vete para allá. No, ¿quieres un plato? Ven y te lo doy. O sea, y eso, si lo podemos sacar, repito, de la teología, de la tradición teológica religiosa, puede brincar a algo más. Incluso en las regiones, nacionalmente es conocida la reliquia como algo icónico, como que, güey, o sea, como solo se hacen Gómez, Torreón y Lerdo, casi. La comarca lagunera. ¿Ibas a decir algo? Claro. Venga, para acá. De hecho, ya íbamos a concluir, ya iba a concluir, pero si quieres acércate y una concluyes opinión, con nosotros. ya para cerrar mi conclusión, por ejemplo, unas preguntas allá afuera, en redes sociales y a todos aquellos que nos lleguen a ver. La siguiente pregunta es que les hago y se los dejo a reflexiones. ¿Quién es realmente el enemigo? ¿Quién es el que realmente nos está ¿cómo se dice? Ya ves. Ayúdanos. Obstruyendo. Bueno, está bien. ¿Quién nos está obstruyendo? Obstaculizando. Algo así. Se nos lenguó la traba. ¿Quién nos está obstruyendo para realmente resarcir el tejido social? Para poder comunicarnos con el otro. Si el enemigo es el que está en el poder o si el enemigo somos nosotros mismos, que no nos permitimos poder escuchar y tolerar al otro, simplemente respetar la diferencia, respetar al otro, lo que es diferente. Entonces, ¿quién es realmente el enemigo en estos temas, ¿no? Y la otra es de que yo soy fiel creyente, y esto viene de mí, que el poder no debe ser concentrado, sino debe ser diluido. Diluido, sí. Por eso lo que es en Migala, el colectivo Migala, lo que se maneja se organiza a través de una estructura horizontal y no una estructura vertical, donde solamente una persona tiene las riendas y es el que dirige y es el que manda a todos, sino al contrario, cada quien puede aportar, cada quien puede dirigir, cada quien puede sumar, y eso nos ayuda a expandirnos más. A abarcar varios temas, abarcar varias acciones que ni siquiera nosotros podemos tener en mente, que ni siquiera existía ese problema o ese tipo de soluciones. Entonces, no creer, como dices tú hace rato, que si creemos que se lo dejamos a una sola persona, esa persona, ¿quién le dice que está mal? Sí. Como ahorita Trump, ese vato no se permite. Es el rey, o sea, literalmente es el rey de Estados Unidos. Entonces, ahí estamos viendo ya las consecuencias de cuando se concentra el poder, y el poder se concentra porque nosotros renunciamos. Aquí, como dijo la compañera ahorita, de que dejamos a alguien de que, tú eres el líder, tú hazte responsable. Y ahorita, por ejemplo, un tema que veo en la laguna actualmente son los basureros clandestinos. Y todos queremos que las autoridades sea el que haga... El que se responsabilice. El que pasa, sea el que limpia la basura. Pero, güey, somos nosotros los que vamos a tirar la basura, somos nosotros los que no separamos la basura, somos nosotros los que no pensamos más allá de qué hacer con nuestros residuos. Entonces, volviendo al azar, ¿quién es realmente el enemigo entonces? Sí. ¿Tú quisieras concluir con algo, Steph? ¿No? Pues yo mi conclusión es de que platiquen con gente, platiquen con un chingo de gente, o sea, van a conocer a mucha gente, sea de derecha o izquierda, pero van a reconocer que tienen los mismos problemas, y para ello, pues invítenlos a manifestarse, a juntarse aquí en colectivo. Aquí hay realmente soluciones para sus problemas, solo nos falta gente, yo creo. Pero... Y hay dinámicas, ¿sí? Simplemente para conversar. Ahí en Torreón, mucha gente piensa que no hay nada que hacer más que ir a bares, más que ir a La Chula. Al antro y ya fue. Al antro y a pelearse, y ahorita lo que están haciendo ahorita. De hecho, veo al lagunero, al neolagunero, a las nuevas generaciones muy violentas, muy perdidas, ¿no? En esto de siempre estar en el constante
digamos, ¿cómo se dice? Momento de éxtasis. Siempre buscando el éxtasis en el exceso, vamos a ponernos pedos. Güey, es que, y todo. y hasta cierto punto olvidamos nuestra historia. O sea, yo creo que es un problema muy grande. O sea, aquí era el octavo prostíbulo más grande de todo México. Éramos conocidos como Putorreón. Ahí Sí, se los Putorreón. dejamos para... La ciudad de los hijos de puta, o sea, De Putorreón. se me olvidó la última vez que estábamos en clase en el grupo de filosofía, de que a Torreón se lo conocía como eso, o sea, el lugar de los hijos de puta. Entonces, hay que conocer nuestra historia, hay que saber más, hay que investigar más, hay que juntarnos en colectivo, hay que seguir peleando por las causas que realmente son necesarias para el futuro de la laguna, y yo creo que eso sería todo. Muy bien, pues sí. Muchas gracias por escuchar nuestras mamadas. Aquí estamos Vamos a para echar compartir Cefalia. siempre. Síganos en Cefalia. Y en Miguel la Laguna. Y estamos para la próxima. Espero que sigan en sintonía con este canal. Sintonización, sí, ya está. Bien hecho. Ay, ay, ay. Ya. Ese es mi nombre. El cansancio. Tomamos un break. ¿Un break? ¿Le pico a dónde? ¿Aquí? No, es el otro. ¿Aquí? No, es